corazón. Abre tu Biblia o tu celular en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, del versículo 12 al 16. Ahí vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana, que es el mensaje de la iglesia a Pérgamo. Así que vamos a estar atentos ahí con la ayuda del Señor. Vamos a tratar de descifrar, vamos a tocar algunos asuntos de historia aquí en este pensamiento de esta mañana, y espero que me tengan un poquito de paciencia como el domingo antepasado. Así que vamos a entrar de una buena vez. Ya hemos orado al Señor para traer este pensamiento a ustedes. Capítulo 2, Apocalipsis 12 al 16. Ahí está, ustedes pueden verlo. Voy a hacer una reseña histórica a manera de introducción. Los niños pueden salir. Gracias por recordarme, porque ya se me olvida. Ya se me olvida la edad tan joven que tengo. Chamaco, casi chamaco. Aunque ustedes digan que no. Y pueden decirme lo que quieran, porque no los estoy viendo, pero sí estoy sospechando. Ok, hermanos. Pérgamo era la capital de la provincia romana. Pérgamo era la capital de la provincia romana. Esta ciudad tenía una gran importancia desde el punto de vista administrativo. Bien. Algunos de los reyes o los emperadores que tuvo esta ciudad tuvieron la grande ambición de querer convertir a Pérgamo en una ciudad de la categoría de Atenas. Algunos emperadores. Entre los edificios que sobresalían en esta ciudad, algunos de ellos competían en importancia precisamente con los edificios que Alejandría tenía. Así que Pérgamo es una gran ciudad, es una gran capital. Se dice que esta ciudad, Pérgamo, tenía una biblioteca que tenía aproximadamente 200,000 libros. Cuenta la historia que obviamente pues no eran los libros que nosotros conocemos hoy, eran 200,000 pergaminos que tenía la biblioteca de esta ciudad. Así que de allí, o es de allí, donde proviene la palabra Pérgamo. Pergamino tenía 200,000 libros en su biblioteca, y es donde de allí proviene la palabra Pérgamo. Así que graba en tu memoria, o lo que están escribiendo, pues tengan ese dato allí. Así que fue ahí donde se perfeccionó el proceso de la fabricación de los pérgamos. Los pérgamos, o el pergamino, perdón, viene de la piel de la cabra y de las ovejas. Ellos fueron los que perfeccionaron el pergamino, porque antes de eso, según la historia, se llamaban papiros. Y los papiros, los escritos, los libros en papiros, eran sacados o fabricados de la planta del junco que se da a las orillas del río Nilo. Por ser material de planta, el papiro tenía menos tiempo de vida, menos resistencia, y los habitantes o los fabricantes de Pérgamo, pues ellos
hicieron de la piel de la cabra y de la oveja ahora lo que yo estoy mencionando como el pergamino. Así que era un material más macizo, más fuerte. El otro era un material más perecedero, menos resistente. Así que en las afueras de la ciudad de Pérgamo, en las afueras de la ciudad, se encontraba un templo curitativo. Me confundí con pergamino y Pérgamo. A las afueras de la ciudad existía un templo con asuntos donde los enfermos podían acudir a curarse. Este templo estaba consagrado a un Dios que ellos le llamaban, ¿cómo le llamaban a ese Dios? Ella sí sabe. ¿Cómo le llamaban? Yo voy a decir, porque discutí con ella ayer, es el nombre de este Dios, que se llamaba Esculapio. Pero ella me decía otro nombre y yo le decía Esculapio. En ese templo de Pérgamo era con los fines curitativos, consagrado a un Dios llamado Esculapio. ¿Es qué me decías tú? No, ya se le olvidó. A ese Dios estaba consagrado ese templo, a ese Dios, Esculapio. Muchas de las personas acudían a ese templo para ser sanados. Este templo era muy famoso. Y las técnicas que usaban para sanar a los enfermos se basaban en mayor parte a la magia y a la superstición. Esas eran las dos cosas que manejaban en ese templo para sanar a los enfermos: magia y superstición. El símbolo de ese Dios griego, Esculapio, era una serpiente. Para los que leen y los que son curiosos en ese asunto de cosas de ese tipo, el símbolo de este Dios era una serpiente, la misma que perdura hasta el día de hoy. ¿No han visto ustedes en farmacias, en las farmacias, en la medicina, una serpiente así hacia abajo? ¿Sí la han visto? Esa serpiente era el símbolo de ese Dios, Esculapio, en el templo famoso, curitativo, magia y superstición, allá en Pérgamo. ¿Cómo las cosas de allá todavía vienen y traen a nuestra vida en este tiempo, todavía como traen significado? Más adelante voy a mencionar a un hombre que dice el versículo que, ¿cómo se llama el hombre que está ahí registrado? Al que mataron ahí. Léanlo ahí. Antipas. Voy a mencionar a Antipas más adelante, a lo mejor me veo tentado en decir algo de él. Antipas era un médico que era miembro o asistente en esa iglesia de Pérgamo. Antipas era un médico y Antipas tuvo problemas como con ese dios griego que representaba la serpiente. Tuvo problemas con eso, él. Bien, hermanos,
Esta es una corta reseña que te hago acerca de lo que es la ciudad de Pérgamo. Así que vamos a ir al primer versículo, versículo 12, que tengas tu Biblia abierta ahí para que estés atento. Dice el versículo 12, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Algunos de ustedes conocen una espada de 2 filos? Sí, ¿verdad? Corta por las 2 partes. Así que el remitente de la carta es descrito aquí en este versículo 12. Dice que el que escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Entendamos que la espada de 2 filos es la palabra de Dios, es la palabra de Jesucristo, es la palabra de nuestro Señor, es la espada de 2 filos. Si no, vamos a comprobarlo en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, el cual dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué más? Y más cortante, así es, que espada de 2 filos. Entonces, ¿cuál es la espada de 2 filos que está manejando Juan aquí en este versículo 12? La palabra de Dios, el cual dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Entonces, Hebreos sigue diciendo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién es la palabra de Dios? Y es lo que está hablando en este versículo, es lo que está diciendo en este versículo, que la palabra aguda, la espada de 2 filos, es la palabra de Dios. No hay duda aquí. Y dice esto para que no entre ninguna duda en sus lectores o en sus oyentes como lo somos nosotros ahora. Que no haya ninguna duda que la palabra de Dios es la espada de 2 filos que hace todas estas cosas que menciona el versículo 12. Amén. Y el versículo 13 dice, yo conozco tus obras. Esta es una frase muy constante que el Señor hace en el mensaje a las 7 iglesias. Yo conozco tus obras. Pero en el versículo 13 yo le puse el reconocimiento que Cristo hace de los creyentes. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras. Moras donde está el trono de Satanás. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted vivir en el trono de Satanás? Qué situación tan más difícil para estos hermanos de esta iglesia en Pérgamo. Vivir en el lugar donde mora Satanás. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Vives allí, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora otra vez, donde mora Satanás. Dije yo que Antipas era un doctor en medicina, un médico que era miembro de la iglesia. Al parecer el problema de Antipas es el no ser congruente
con el ídolo de la serpiente del templo, o el dios de la serpiente llamado Esculapio. El problema de Antipas, como médico, como ejerciendo la medicina, el problema de él como miembro de la iglesia, como hijo del Señor, como cristiano, como creyente en Pérgamo, es no seguir el rollo o no seguir el camino de seguir la creencia en ese Dios que en ese templo se adoraba. Ese era el problema de él, de Antipas. De tal manera que según el versículo es muerto entre ellos. No sabemos, la historia no nos dice mucho de dónde ni cómo murió, pero nos dice que murió entre ellos Antipas, un siervo fiel del Señor. Así que lo primero que dice el versículo es que el Señor sabía dónde moraba esta iglesia, dónde estaba ubicada esta iglesia, dónde estaba situada esta iglesia. No era un lugar fácil, como lo mencioné ya también en la iglesia de Esmirna, porque por estar ahí el trono de Satanás, el centro del poder satánico estaba allí en Pérgamo, estaba establecido allí. Había influencia satánica poderosa en ese lugar, muy fuerte en ese lugar. Ellos eran muy conscientes de la necesidad y de la situación donde ellos estaban viviendo y qué situación de guerra espiritual vivían estos hermanos en Pérgamo de una manera constante, por ser un centro donde tenía su poder situado Satanás. Imagínese usted la lucha continua, imagínese usted las pruebas continuas, imagínese usted los tiempos de oración, los tiempos de intercesión que esta gente tenía que estar para poder vivir la vida cristiana y la relación con el Señor. El versículo dice: y no han negado mi fe, a pesar del trono del enemigo y a pesar de las influencias malignas. Los hermanos no habían negado la fe en el Señor, no habían negado la fe, ni aún cuando destruyeron o mataron a Antipas, el hermano del miembro de la iglesia, ni aún allí. Fiel fueron los hermanos en medio de toda esta lucha. Yo quiero pensar y quiero que piensen conmigo la situación en que estaban viviendo esta gente. Nosotros como iglesia vivimos muy en paz, vivimos muy tranquilos, pero vea otras partes de nuestro país donde la situación es idolátrica, donde reina el enemigo a través de la idolatría, y vas a ver otro tipo de cosas. Pero nosotros como iglesia aquí en Ciudad Obregón, en este lugar donde estamos situados, no tenemos estos problemas que tienen estos hermanos en Pérgamo, y que el Señor testifica, y que dice, que lo dice porque así es. Ahí había un gran altar a otro dios que se llamaba Zeus, que tenían de él ¿cómo le llaman? Una estatua del dios Zeus, que esa estatua dominaba a toda la ciudad. Lo primero que los visitantes miraban era la estatua de ese dios Zeus ahí en Pérgamo. Otros lo relacionan con la adoración que la gente tenía que darle, lo mismo allá en el templo curitativo de la serpiente con Esculapio, lo mismo hacían con el dios Zeus en esa estatua que tenían. El asunto es que el enemigo tenía a esta ciudad
totalmente controlada por este tipo de situaciones. Zeus y Esculapio, o esa serpiente, eran los que predominaban en Pérgamo. Representaban a Pérgamo, representaban a esa ciudad en la cuestión idolátrica. Así que, sea cual sea la postura, queda claro que los creyentes en Pérgamo vivían en una zona marcada por el poder satánico. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando el enemigo nos hace guerra? Nos quiere hacer caer. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Lo que tenemos que hacer es que tenemos que luchar a través de la oración y la intercesión al Señor. La única manera en que podemos hacer que el enemigo se rinda es orando e intercediendo a nuestro Señor. La única alternativa de solución. En la casa exactamente donde vivo, ahí está tu casa, enfrente, llegaron unos individuos a vivir muy sospechosamente. Yo, como todo un viejo o anciano, por las noches me levanto muy temprano y de repente salía hacia afuera y miraba una luz tenue que apenas se miraba por las cristales de las puertas de enfrente. Muy temprano en las mañanas llegaban vehículos y subían a los vehículos pequeñas cajas como si fueran de zapatos a la cajuela de sus vehículos y se iban. 1, 2, 3, 4, 5. El señor que rentaba esa casa es conocido mío. Y un día le pregunté sin saber, y le digo, Martín, ¿y qué hace tu hijo en la casa esa? Dice, se dedica a la venta de rastrillos en la ciudad. Pero a mí no me fue congruente las cajitas pequeñas con lo que puede aumentar una caja de rastrillos. Yo creo que no es congruente una cosa con la otra. Entonces, el espíritu de discernimiento y el Señor me estuvieron indicando que ese era un lugar de drogadicción. Y le dije a mi esposa, no tenemos otra alternativa más que luchar en oración para que Dios nos destituya de este lugar enfrente de la casa. Y tenemos que luchar para que el Señor nos destituya. Tenemos que orar al Señor y hacerle guerra al enemigo. Y vamos a interceder y vamos a ganarle al enemigo, porque Él no tiene victoria ni poder sobre sus hijos y su pueblo y su iglesia. Él cree tener poder, pero no lo tiene. El arma del cristiano es la oración ante el Señor. Así que empezamos mi esposa y yo a orar, Señor, y a interceder, y a interceder, y a interceder. De repente, duraron un buen tiempo ahí, pero mi esposa y yo seguimos orando. De repente, se fueron de ahí. Se fueron. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no siguieron ahí? ¿Por qué no siguió el enemigo ahí? Por el poder de la oración y de intercesión que hicimos mi esposa y de eso estoy completamente seguro. Porque los demás vecinos, excepto Roel y Carmelita, que viven enseguida, pero los demás vecinos no conocen de estas cosas. Pero tú y yo y Pérgamo conocen que la única manera de vencer al enemigo era a través de la intercesión al Señor. Si algo sucede en tu vida, o en tu familia, o en la iglesia, o en el vecindario donde vives, y ves que la obra del enemigo de Satanás está trabajando, está empezando a funcionar, está empezando a destruir, la única y el único deber que tú tienes como hijo de Dios es empezar a interceder ante el Señor.
Cuando eso suceda, la guerra de Dios y la guerra del Espíritu de Dios y del Espíritu del enemigo se dará, no sé dónde se dará, pero saldrá venciendo el Hijo del Señor, porque es Hijo de Dios, del Rey Todopoderoso, del Señor maravilloso, del Dios de la gloria. Y el enemigo no tiene parte ni suerte con ninguno de sus hijos, ni con la iglesia, porque el poder de Dios es sobre todas las cosas. Hermanos, la alternativa de solución de esta iglesia era la oración y la intercesión. Y eso es lo que tenemos tú y yo en nuestras manos. La oración en el Señor. Es lo único. No hay otra cosa, hermanos, que hacer aquí. No hay otra cosa. No hay muchas otras dinámicas espirituales que puedes practicar. La lectura de la palabra, el ayuno y todo este tipo de cosas. Pero si no intercedes ante el Señor en oración, las cosas no se van a dar tan efectivamente, porque la oración de intercesión es una bomba poderosa para el enemigo. Y el enemigo va a huir de la iglesia y va a huir de nosotros, porque la oración tiene más poder que los misiles que tiene el vecino del norte, que los barcos y los cazas F-16. La oración tiene más poder todavía que ellos. Tú y yo tenemos que orar al Señor. Es sorprendente que una ciudad tan culta del punto de vista humano fuera vista como el trono de Satanás. Eso lo podríamos dejar para los pueblos de ignorancia, en los lugares de la ignorancia, donde predomina la ignominia, donde predomina el alfabetismo. Pero considerando una ciudad como Pérgamo, que tan culta la gente, donde hay tantos libros para leer, es sorprendente que esta ciudad tan culta desde el punto de vista humano fuera vista como el trono de Satanás. ¿No crees tú que es un tanto incongruente? Para que veas que no solamente el enemigo se apodera de la ignorancia de las personas, sino se apodera también de la gente culta, de la gente preparada, de la gente inteligente. También se apodera el enemigo. Así que los más de 200,000 libros a ellos no les servían de mucho, los más de 200,000 libros que tenían. Así que tenían la biblioteca a su disposición para darse cuenta, no les servía de mucho. Así que era la biblioteca, la segunda biblioteca más grande después de la de Atenas. Recuerden que los de Atenas eran gente muy preparada. Es allí donde el apóstol Pablo tuvo ciertos problemas para compartir el evangelio, debido a que la gente era muy culta en ese lugar. Pérgamo es el segundo lugar en cuanto a gente más culta en Asia en este periodo. Estos pergaminos solo los habían llevado a servir a Satanás y desatar la persecución contra la iglesia. Es peligroso, no peligroso, es difícil el que nosotros podamos convencer a un inteligente, a un sabio, a un profesionista, convencerlo acerca del evangelio, por lo que él dice que sabe. Es difícil, ¿verdad que es difícil? A menos que haya un milagro del Señor poderoso en su vida, pueda entender que el camino correcto es solamente Jesucristo. Es difícil. Pero si nosotros vamos a las aldeas, también es difícil convencer a un aldeano
y sacarle de su mente y su corazón su tradición en cuanto al festejo del santo patrono. También es difícil. Las dos cosas existían, más la primera en Pérgamo. Lo que la iglesia necesitaba hacer únicamente era la intercesión por esta situación que vivían. Ambas cosas estaban en una situación difícil. Así que me fueron fieles, aun cuando murió mi siervo fiel Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros. Aún así me fueron fieles. Estoy en el punto del reconocimiento que Cristo hace de los creyentes en ese lugar. Voy a ir al versículo 14. La reprensión a la iglesia, versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fíjate muy bien las cosas que el Señor tiene en contra de la iglesia y la reprensión que Cristo hace aquí acerca de la iglesia. Te voy a pedir que vayas abriendo tu Biblia en el libro de Números, porque la referencia de este versículo está precisamente al Antiguo Testamento, especialmente a una experiencia que los israelitas tuvieron en el desierto cuando llegaron a tierra de Moab. Ahorita les voy a dar el versículo. El rey de los moabitas, que era Balac, hijo de un hombre se llamaba Zippor, rey de los moabitas, mandó llamar a Balaam para que maldijera al pueblo. Pero después de intentarlo, Números, el capítulo 22, 23 y 24, ahí está, ahorita voy a dar específico un versículo o dos. Pero intentarlo después de varias ocasiones, le resultó imposible hacerlo. Desde el capítulo 22, 23 y 24 tenemos la historia ahí en Números. Ahí se encuentra lo que estoy hablando y diciendo. Cuando no pudo Balaam hacer lo que Balaam quería, Balaam se entristeció mucho. Y Balaam también se entristeció mucho. Estoy citando esta historia porque de ahí viene el versículo que estoy tocando. De allí viene la doctrina de Balaam. También se entristeció mucho Balaam porque no iba a recibir la promesa en efectivo que Balac le había prometido. No lo iba a recibir porque iban 3 veces ya que hacía el intento de maldecir a los israelitas cuando llegaron a Moab y no lo pudo lograr. Entonces fue cuando Balaam le dijo a Balac: mira, no podemos hacer lo que me estás pidiendo. ¿Por qué razón? Porque este pueblo es pueblo bendito de Jehová. Y no podemos hacer ninguna artimaña maligna en contra de él, porque Jehová lo protege. Eso le dice Balaam a Balac. Pero también le dice Balaam: mira, no podemos hacer esas cosas, pero sí podemos implementar ciertas estrategias o ciertas tácticas de opción que te puedo enseñar para que lo hagas. Así que una estrategia destructiva aconsejó a Balac
a que seduciera a los israelitas para que participaran en las fiestas paganas, comieran o cometieran inmoralidad sexual y adoraran a los ídolos. Por allí lo empezó a inducir a Balac, Balaam. No le podemos hacer nada, porque es bendito de Jehová. Pero sí hay estas alternativas. Pueden manejarlas. Seduce al pueblo. Invítalo a las fiestas paganas de ustedes. Empieza a manejar a las muchachas más hermosas, a las doncellas, y empieza a encandilar al pueblo para que estén en control tuyo. Así que un buen día o mal día, cuando los israelitas estaban relajados y tranquilos, porque venían de camino y llegaron frente a la ciudad de Moab, y allí descansaron ellos, los israelitas del desierto, ahí descansaron. Y cuando este rey Balac los ve, se asusta y dice: no tenemos ningún tipo de armamento en que podamos nosotros luchar con ese pueblo. No tenemos la capacidad para luchar. Son miles y miles de gentes que cada uno es un soldado. Entonces es cuando llama a Balaam. Cuando no se logra la maldición, Balaam le da las estrategias que ya mencioné. Cuando el enemigo está tramando las estrategias de hacerle daño al pueblo, el pueblo está o se encuentra muy relajado en el lugar donde llegaron al campamento, muy relajado, muy tranquilos, sin saber, sin pensar, sin discernir lo que el enemigo estaba tramando por de qué lado, con el rey Balac, sin sospechar absolutamente nada. Eso suena a un peligro cuando uno piensa que todo está muy bien y que todo es en calma y que estás tranquilo y a gusto y feliz de la vida y todo eso. Tú debes de darte cuenta que el enemigo algo está tramando a espaldas de ti para hacerte caer. No te puedes confiar, no te puedes relajar, no puedes estar tan tranquilo, porque en el momento menos esperado, el enemigo te va a pegar un zarpazo, te va a pegar un golpe. No puedes estar tan tranquilo. Yo ilustro esto, cuando los huracanes nos pegaban en Los Cabos y parecía que todo era calma, venía lluvia y viento, y se calmaba el viento y la lluvia, y nosotros decíamos: ya se terminó. Íbamos a la noticia: no se confíen porque el huracán se encuentra a 50 kilómetros de Los Cabos. No se confíen, hay un momento de calma y de tranquilidad, pero a tales horas viene lo fuerte del aire, del viento, de la lluvia. Bueno, en esa situación se encontraron los israelitas ahí frente a las ciudades de Moab, relajaditos, tranquilos, bien apacentaditos. Fue allí, ahí está la historia, ya leí los capítulos, fue en esa condición donde los israelitas estaban relajados y tranquilos, cuando la estrategia de Balaam con Balac aparecieron frente a ellos un grupo de señoritas jóvenes vestidas de forma muy seductora. Fue cuando llegaron estas muchachas a los hijos de Israel. A ellos les debió haber parecido muy agradable la visita de aquellas muchachas, de aquellas jovencitas, tan bellas en medio de un lugar tan árido. A ellos les debió de haber parecido muy agradable.
Y aunque se dieron cuenta que eran moabitas, ellos creyeron que no había nada de malo en socializar con ellos. Así lo creyeron ellos. Al fin y al cabo, la soledad del desierto es muy mala compañía o consejera. La soledad del desierto es muy dura. Y esta era una oportunidad que ellos, según ellos, no debían de perderse. Yo necesito que si no lees la historia bien, no me entiendes bien, tú leas esos capítulos cuando te vayas de este lugar. Ahorita te voy a dar unos versículos específicos, pero lee los 3 capítulos de capítulo 22, 23 y 24 para que te des una idea mejor de lo que estoy hablando aquí. Así que no hubo problema para ellos. Era una oportunidad que no podían perderse. Está bien. La verdad era que ellos eran peregrinos que venían saliendo de Egipto e iban hacia Canaán. Esa era la verdad. Que estaban ahí solamente de paso, que no era para que establecieran su residencia, fincaran sus vidas allí. No era ese el plan. Estaban de reposo, estaban de descanso, estaban relajados ahí, de paso a la tierra prometida. La tierra prometida era una tierra que Dios les había dicho desde antes que salieran de Egipto, que era una tierra hermosa, llena de bendiciones. Pero al parecer, para ellos, aquellas jovencitas hermosas, bellas, pronto los convencieron de que también allí en Moab había cosas hermosas, había cosas bellas. Estas muchachas de manera seductora también les dijeron a ellos que no solamente en Canaán podían disfrutar de las cosas, sino que allí mismo también podían disfrutar, a lo cual ellos no tuvieron ningún reparo y no hicieron ninguna diferencia. Se les olvidó que iban de paso, se les olvidó que eran los hijos de Dios, que los llevaba a una tierra que fluía leche y miel. Se les olvidó tal cosa. Hermanos, qué peligroso es relajarse, qué peligroso es estar tan tranquilo, porque cuando menos piensas, el enemigo te hace creer que las cosas del mundo, que las cosas como estas, no tienes problema en cometer y hacerlo. ¿Qué mal está en que vaya a una despedida del mundo? ¿Qué mal está en que vaya a una fiesta mundana? ¿Qué mal está en que me toque una copita con mis amigos y no me emborracho? La Biblia dice que los borrachos, pero yo no me estoy emborrachando.
Puedes convivir con tus amigos, no hay ningún problema. Hazlo. Pero tú no entiendes que atrás de eso el enemigo está tramando algo para destruir, para dañarle. ¿A cuántas jovencitas he aconsejado en la iglesia sobre sus novios mundanos que han tomado y han agarrado aquí en la iglesia y que se han atrevido a traérmelos y a que les dé un consejo? ¿Cuántas jovencitas les he dicho que se definan por el Señor y por la iglesia y que no se desesperen en el tiempo de Dios? Las cosas han de darse y no han aceptado y se las han llevado y ahorita se encuentran en el mundo de maldad y de pecado. Con tristeza aún todavía en mi corazón aconsejé a una jovencita que estaba en la alabanza aquí. Y cuando le pedí que decidiera por el púlpito, por la obra del Señor, por la alabanza con el Señor y por su novio mundano, ella me dijo: voy a seguir de novio con él, me bajo de la alabanza. Se bajó de la alabanza y la próxima fue que se retiró de la iglesia. Ahorita es una muchachita del mundo en otra ciudad de nuestro país, ebria, fornicaria y lo que tú quieres. No tiene nada de malo. ¿Cómo que no tiene nada de malo? Viceversa, los muchachitos, las moabitas andan detrás de ellos. No tiene nada de malo que vayas a mi fiesta. Ven a la fiesta, no tiene nada de malo. Andan detrás de los muchachitos. Y uno como pastor, pues tiene que estar ahí al pendiente con ellos. Y cuando uno los enfrenta se molesta. Algunos, otros no. Pero la realidad, hermanos, es que nunca tú ni deberías de venir conmigo pidiendo un consejo al respecto. No lo deberías de hacer, hijo. Tú, mi hijo, Mayelito, tampoco lo deberías de hacer. No tienes por qué pedir un consejo de decirme: hermano, usted me gustó una de allá, que es del mundo. No tienes ni siquiera por qué venirme a contar y decirle, porque ya sabes lo que te voy a responder. Tú ya sabes lo que el Señor dice en la palabra. Marita, y todos los que están solteros y solteras aquí, no tienen que venir conmigo a decirme: pastor, es que esto es obvio, por el ángel de la vida que me encontré. ¿Y de qué iglesia es? No, es del mundo, es un demonio, ponte listo. Pero así sucede, hermano. ¿Cuántos ejemplos han tenido y hemos conocido nosotros? Así que eran ellos, relajados, tranquilos, estaban dispuestas las muchachas, así que empezaron a cuestionarse por qué debían de ser así a lo que Moisés les había mandado. ¿Por qué tiene que ser como Moisés dijo? Esta muchacha está muy hermosa. ¿A qué vamos a ganar? Números 25, verso 1 al 3. Así que querían entender los disfrutes de la vida. Y así le dicen al pastor viejo o a los padres viejos: ay, que tú eres un anticuado, no sabes de la vida. Oye, si alguien sabe de la vida, somos los viejos. Si alguien conocemos de las situaciones de la vida y del enemigo, somos los viejos, los cristianos viejos. Y los jóvenes dicen: no, que tú no conoces la vida, tú ya estás anciano, ya estás viejo, este tiempo tú no lo conoces todavía. No, Señor. ¿Quién no conoce el tiempo pasado, hermanos, de la edad que tenemos? Nosotros sabemos de cómo más se alimana. Parece ser que esta doctrina de este falso profeta Balaam había logrado introducirse en la iglesia de Pérgamo y que también habían empezado a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. No participar de las celebraciones paganas implicaba separarse de toda actividad social para ellos. La presión para llevar a cabo la vida social allí en Moab era muy, muy fuerte para él. Su camino no era ganar. Pero ¿qué negocios estás haciendo ahí? Quizá algunos miembros
nosotros de la iglesia podamos decir, pues no hay ningún problema. Con tristeza yo veo a veces, hermano, no aquí. En las fiestas del mundo con los grupos mundanos, ay, no sabes cómo cantaba el fulano, y fui a la fiesta a oír cantar, fue el Elizalde. Ay, no, la voz del coche que tiene, como me gusta. Cuando canta parece que está roncando dormido. Y fui a verlo. Ay, hermano, tú puedes decir que no tiene nada de malo, pero estás involucrándote en las artimañas del enemigo en tu vida, que más tarde te van a impedir tu desarrollo y crecimiento en las cosas espirituales del Señor. A ver, no me lo tomes a mal. ¿Qué grupos modernos son los que funcionan ahora para la juventud? A ver, tú viejo, dime, ¿qué grupos modernos para la juventud ahorita andan rolando? Pero dime uno nomás para tomar un ejemplo de aquí. Esta me salió mucho, hermano, que digo, uno que hay mucho. Los coreanos. El peso pluma. Ese es el peso. Ay, si me el peso pluma, hermano, y quisiera verlo, porque soy ídolo del peso pluma. ¿Qué malo tiene que yo ver el peso pluma? No era peso pesado. No era mente, no era mosca, era pluma. No hay problema que yo vea. Así le pasó a los israelitas con las moabitas. Así le pasó. Se empezaron a involucrar, se empezaron a meter lentamente con las muchachas. Más tarde cayeron a muerte como 24,000 israelitas producto de eso. Está escrito. Yo no tengo mentira aquí. Tengo que ver el texto, está escrito. 24,000 israelitas fueron muertos porque Moisés dio la orden que destruyeran a los jefes, a los grandes, a los poderosos del pueblo de Israel, que les cortaran la cabeza a raíz de esa situación, y murieron 24,000 israelitas. ¿Hay juicio o no hay juicio? ¿Dios mira con desagrado esas cosas o no mira con desagrado? Él amaba a los israelitas, pero no amaba la maldad y el pecado que ellos estaban practicando. Dios te ama a ti como ama al del mundo, pero no ama la maldad. Aborrece la maldad, aborrece el pecado. ¿Hay algún grupo musical que va a venir en estos días sobre mí? No, ya no se quieren declarar nada de ustedes. No, ya no se quieren delatar, ¿verdad? Sí saben, pero no quieren decirme nada de verdad. Lo estoy viendo, hermano, no me vean. Estoy viendo la cara. ¿Ya vieron? ¿Ya fuiste? Ya fueres. ¿Hubo mucha gente? ¿O poca? ¿Dónde fue? En el cumbre del estadio. Bueno. Así que, hermano, el texto dice, poner tropiezo. Ve el texto otra vez, porque a lo mejor ese te olvidó. El versículo 14. Poner tropiezo. ¿Sabe a qué hace alusión esta palabra, poner tropiezo? No estoy yendo de paso, hermano, porque me falta toda la doctrina de los nicolaitas. Y me falta el arrepentimiento, que es lo más importante para la iglesia, para aquellos y para nosotros hoy. Poner tropiezo. Esa palabra significa a que el cazador en el campo, fabrica una trampa donde pone unos granitos de maíz o de trigo, y cuando la fabrica la trampa,
le pone una varita encima de ella levantada para que venga el ave, se coma la semilla y caiga la varita y la trampa la deja encerrada. Eso significa el versículo poner tropiezo, es decir, poner una trampa para que caiga el individuo. La doctrina de Balaam que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a ponerles una trampa para tomarlos presos, para tomarlos cautivos. A eso se refiere. Poner la trampita, yo lo hice mucho eso con el indígena que está igual que yo, con pitayas secas, varitas delgaditas. Yo las hice esas para agarrar las codornices, que era lo que agarrábamos, codornices que caminan por el suelo, la paloma casi no baja al suelo. Pero esas trampas las hacíamos nosotros de niños porque queríamos comer carne y cazamos las codornices de esa manera. Cada tanto tiempo durante el día íbamos a revisar las trampas a ver si tenían algo. De esa manera atrapábamos en la trampa el ave, poner tropiezo, le poníamos tropiezo al animal. Es lo que está haciendo aquí Balac y Balaam, poner tropiezo, ponerle una trampa a los hijos de Israel para tomarlos cautivos en el pecado. De esa manera tan sutil trabaja el enemigo en poner trampas para cada uno de nosotros, poner trampas para ti, para que caigas. Y estos israelitas cayeron de esa manera, poner tropiezo. Así que en la trampa de Satanás para su pueblo, no pasa nada, Dios te va, de todas maneras, te va a restaurar y no pasa nada. Cuando estás en la trampa, ese es el problema. Así que en los siglos del cuarto, quinto, sexto, séptimo, en el año 313 después de Cristo, antes de Cristo, el emperador Constantino promulgó un edicto de Milán. Yo se lo dije aquí cuando estudiamos historia, concediendo libertad a los cristianos y poniendo fin a 2 siglos y medio de persecución. Adoptó al cristianismo y la convirtió en la religión del imperio. Eso hizo Constantino. La tomó y la constituyó la religión del imperio. Aquí es donde el cristianismo se fusionó con el imperio romano. Otros se fueron a vivir al desierto, allá a la lejanía. Así que a partir de ese momento los sacerdotes paganos se convirtieron en sacerdotes cristianos. Los templos paganos se convirtieron en iglesias cristianas. Las fiestas paganas se convirtieron en fiestas cristianas a partir de ese tiempo. El cristianismo se mezcló con el paganismo, perdiendo su identidad y perdiendo su valor. Constantino mismo quería ser sacerdote como emperador de un templo. Otro ejemplo es que esto pasa continuamente. Yo he visto 2 casos últimamente, 2 casos que los voy a mencionar. Cuenta un historiador, no de allá, de acá, pero al fin y al cabo historiador para mí, que una pareja de novios, el muchacho llevó a la muchacha a su casa a convivir con sus padres, y los padres prepararon a la llegada de ellos 2 recámaras, una para el muchacho y otra para la muchacha. Al irse los jóvenes se dieron cuenta que solamente usaron una, no usaron las 2. Muchachos solteros, no jóvenes, amigos, no usaron las 2. Cuando regresaron, la madre y el padre prepararon solo una. Y cuando le llamaron la atención al muchacho, dijo: es que así son los tiempos ahora. Entiendan, papás, que el tiempo ahora así es, el modernismo así es. Ustedes no vivieron eso, pero nosotros sí vivimos eso ahora. Esto se llama fornicación y se llama adulterio. Y esa maldad y ese pecado
lo estoy citando aquí en la historia de Israel con los moabitas, ¿verdad o no? Así que no me digas que es de ahora. Y no me vengas con el cuento de que me vas a decir a mí, es que tú no conoces los tiempos de hoy. Conozco los de hoy, conozco los del pasado. Y con el discernimiento del Espíritu conozco lo que va a venir en el futuro. Porque el Señor nos hace ver en la palabra el pecado, la maldad. Él desde que se originó en el reino de Dios, cuando el enemigo estuvo a rebelarse en contra de Dios y fue arrojado a la tierra. El pecado es desde que el enemigo se revela y llega a la tierra. Desde entonces la maldad. ¿Qué me vas a decir a mí ahora? Que el adulterio y la fornicación son cosas normales en nuestra vida y en nuestro tiempo. No, Señor, eso es de antaño, eso es de historia, y los jóvenes se disfrutan con eso. Que tú no sabes de la vida. ¿Cómo que no vamos a saber de la vida, hermanos? ¿Cómo no vamos a saber del pecado? ¿Cómo no vamos a saber de la maldad? ¿Cómo no vamos a saber del adulterio, de la fornicación? ¿Cómo no vamos a saber de la lascivia? Por supuesto que sabemos de esas cosas. Para que vean mucha gente y me digan tales cosas a mí. ¿O no es cierto? Es que es el mundo moderno, ahora hay que vivirlo. No, Señor. Estoy citando a Israel y a Moab aquí para que te des cuenta de dónde viene esta situación. ¿Desde dónde viene esta situación? Así que, pero dice aquí, aparte de todo, ¿cuánto tiempo lleva? No te voy a brincar, ya van a estar las cosas, faltan días. Voy a brincarle un poquito, hermano. La idolatría es ¿para qué te digo? Del principio. Estas cosas son desde el principio. Así que algunos historiadores de la iglesia primitiva, como Irineo de León y Clemente de Alejandría, identificaban a esta secta, estoy hablando de Balaam, estoy hablando de Balaam todavía, identificaban a esta secta de Balaam como seguidores de la maldad, como seguidores de la maldad, porque también ellos identifican a los nicolaitas, que también dice el versículo ahí, revísenlo, chequenlo, que identifican a los nicolaitas también como una secta perversa dentro de la iglesia de Pérgamo. Ya les platiqué la historia de Balaam, ¿de dónde viene Balaam? Ahora voy a platicarles un poquito acerca de Nicolás. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, verso 5, hay en ese versículo, dice que Nicolás era un prosélito de Antioquía. Ve el versículo, por favor, conmigo. El cual se menciona aquí en Hechos 6:5. Nicolás fue parte del grupo que fue escogido junto con Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmena, Nicolás, que era un extranjero gentil. A este Nicolás, Irineo de León y Clemente de Alejandría piensan, escriben ellos, que este es el Nicolás que tergiversa la escritura, la palabra, y que los hermanos de Pérgamo la tomaron para ponerla como doctrina para sus vidas, es decir, como instrucción y como enseñanza. Es una postura, estoy hablando de una postura, estoy hablando de dos padres de la iglesia como Irineo y como Clemente, de esos dos estoy hablando como una postura de ellos. No estoy diciendo que así es, así lo dicen ellos. Esa es una postura. Los escritos de Irineo y Clemente, los padres de la iglesia, que era una doctrina, dicen ellos, que promovía el libertinaje y la lujuria. Promovía una vida de indulgencia, desenfrenada, bajo la premisa de que Dios
inhabilitaban o tenían habilitada la ley. No había problema. Eso decía Irineo y Clemente de Nicolás. Es vinculada con Balaam, por eso es que también sale Balaam en el versículo aquí, porque vincula allá en el Antiguo Testamento a Número con el libro de los Hechos como el hombre que escogió el Señor para que se llevara junto con los que ya mencioné en Hechos 6:5. No significa que sea así, solamente es postura de estos dos hombres. Así que enseñaban a los creyentes a participar en prácticas paganas, comer carne sacrificada a los ídolos y la inmoralidad sexual. Eran las dos cosas que enseñaban tanto Balaam como los nicolaitas. Eran las doctrinas que predominaban dentro de la iglesia, la de Balaam y la de los nicolaitas, que ya te lo mencioné aquí, cuál era el problema de ellos. Otros comentaristas afirman que los nicolaitas no se llamaban así porque ningún individuo, que esta es otra postura, no se llamaban así. Dice que se llamaban así porque la palabra griega Nicolao significa comamos. Esta es otra postura. La palabra Nicolao significa comamos, no hay problema, comamos lo que venga, comamos lo que caiga, comamos y bebamos, no hay problema. Esa es otra postura que se usa. No importa que sea sacrificado a los ídolos, comamos. Esa es otra postura que tiene esta iglesia. Pero cualquiera que sea la teoría correcta, o lo que sea que ellos están pensando, nicolaitas o de Balaam, las dos cosas, dice el versículo, que el Señor las aborrece, ¿verdad? Sea cual sea, las dos cosas, a Balaam y a Nicolás o los nicolaitas las aborrecen. Las dos doctrinas son aborrecidas por el Señor. Así que el versículo 16, voy a terminar ya. Por tanto, arrepentidos, pues si no, vendré a ti pronto. ¿Cuándo vendrá? No va a venir pasado mañana, va a venir pronto, va a venir pronto, dice, vendré a ti pronto. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál es la palabra? La espada de su boca. La palabra del Señor. Pelearé con la palabra del Señor, la palabra de mi boca. Entonces, hace aquí un llamado al arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete. El único, hermano de mi vida, el único remedio que existe para cualquier conducta pecaminosa, lo que tú practiques de maldad, de pecado, cualquier conducta pecaminosa, el único remedio se llama el arrepentimiento. El Señor no dice aquí, por tanto, ve y haz esto allá, por tanto, reza tanto novenario, por tanto, no dice nada de eso. Lo único que el Señor dice aquí, por tanto, arrepiéntete. La única alternativa para que el individuo sea limpio y perdonado es el arrepentimiento ante el Señor. No hay otra cosa aquí que hacer. No hay muchas alternativas al respecto. No hay vueltas de hojas aquí. Lo único que la iglesia tiene que hacer, al igual que nosotros, es el arrepentimiento del pecado y de la maldad. Eso es lo que tienen que hacer. Y dice que, por tanto, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, yo vendré ante ti lo más pronto que te imaginas. Y luego vendré ante ti y pelearé con la espada de mi boca. Es decir, nada hay que se anteponga a la palabra de Dios. La palabra de Dios fue la que hizo todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. La palabra de Dios es la que destruirá a todo ejército poderoso de las naciones en la guerra de Armagedón. La palabra de Dios
fuego del Señor destruirá a todos sus enemigos. Que no destruya la vida del pecador que no se arrepiente. Va a destruirle con su palabra. De esa manera Dios va a tomar venganza y juicio a lo que está haciendo la iglesia de Pérgamo si no se arrepiente. Arrepintámonos de lo malo que hemos hecho. Arrepintámonos. Número 25:9, Dios castigó, ahí están los 24,000 muertos israelitas en ese día. Número 25:9, ahí está. Por el pecado originado a causa de Balán, 24,000 cabezas cayeron en ese día. Imagínense usted nomás, si no vendrá el Señor a pelear con la espada de su boca. Así que al mismo Balán fue destruido y lo mataron a espada. En el capítulo 31 del versículo del número 28, del versículo 8, número 31:8, te vas a dar cuenta que Balán le cortaron la cabeza también en ese lugar. Así que ahí está la palabra, ahí está la espada de la boca del Señor, el juicio de la maldad, el juicio del pecado. No creas que va a pasar desapercibido. Vendrá el Señor a ti pronto, por tanto, arrepiéntete. Miéntelo. Miento yo esta mañana o tarde. Como el único antídoto para limpiar el pecado es el arrepentimiento de corazón y de mente. De corazón y de mente. Es la única alternativa. No hay más. Así que los niveles de exigencia de Cristo son amplios y son grandes. No han cambiado. Siguen los mismos parámetros para nosotros ahora. Porque el Cristo es el mismo todavía de allá, de aquí y de mañana. Serán los parámetros iguales aún todavía. El arrepentimiento. ¿Quieren arrepentirse en esta mañana? De algo. Tuve por qué orar por ti porque fuiste al Pedro, los muecas. Los muecas de tu época, ¿por qué me dices que no? No te creas, es una broma que ya me conoces. Vamos a orar, hermanos.